11 de la mañana, 23 minutos. Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por conectarse a la señal de Ecuador TV. De inmediato, damos paso a la rueda de prensa virtual en la que participará la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, para responder distintas inquietudes de colegas periodistas desde varios puntos del país. Doy paso a Natalie Murillo, quien se encargará de moderar este espacio. Buenos días, Natalie. Adelante. Buenos días, Fabricio. Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza. Damos paso en este momento a una pregunta hecha por Jacqueline Rodas de Ecuavisa. Va dirigida al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Los 10.977 casos positivos que anuncia el ministro de Salud, ¿hay que sumar a los 11.183 casos positivos de la infografía de hoy? Sí, Natalie, gracias también por coordinar esta rueda de prensa. Sí, es correcta esa información. Los 10.977 deberían añadirse, pero también deberían añadirse los 12.879 que resultaron descartados. Más o menos la proporción se mantiene igual. Es obvio que cuando hay más casos que han sido testeados, pues más va a subir el número de positivos, eso es obvio. Pero también hay que contrarrestar con los que también han sido descartados o que se les pone como negativos. Gracias, ministro. Damos paso a Mariuxi Urel de Radiovisión. Buenos días para el ministro de Salud. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Sí, continúa, por favor. Una segunda prueba para saber si continúan o no con el virus. ¿Qué ocurre con el paciente una vez que ya se cure y tal vez si sigue siendo un riesgo? Gracias, Mariuxi. Es una excelente pregunta y le digo esto porque la prueba no solamente indica si es que yo tengo el virus o no, si es que he ganado inmunidad, sino sobre todo una cuestión que es absolutamente importante, si es que sigo siendo contagioso o no. Eso es clave. Entonces, habría que ver tres cosas. Una, la historia clínica, es decir, aquellos datos alrededor del caso que se van evaluando, y por eso es que estamos nosotros haciendo a nivel nacional una encuesta, no es solamente la prueba, sino una encuesta. En segundo lugar, si es que, qué tipo de prueba es, si es que es positiva o negativa, y si es que es prueba rápida, y si es de antígeno o es de anticuerpo, y si es que es una PCR que sale positiva o negativa. Y el tiempo es el tercer elemento importante, porque ustedes ven cómo una persona que tuvo un PCR positivo, por ejemplo, es decir, tiene el virus, con el tiempo los anticuerpos van aumentando y neutralizan al virus. Entonces, al neutralizar el virus, la persona no solamente que ya tiene defensa, sino que también limita la capacidad de contagio o anula la capacidad de contagio. Es muy importante. ¿Qué estamos haciendo para eso? Estamos haciendo, como ustedes saben, terminamos en Guayaquil y hoy en día, por primera vez en Quito, estamos haciendo la encuesta a nivel nacional. Este es un nivel, repito, lo que dije ayer, en 221 cantones, en todos los cantones de la República se va a hacer esta prueba. Luego, cuando tengamos el resultado, le damos el seguimiento, porque no le podemos abandonar al paciente. Si es que está positivo en una PCR, por ejemplo, es decir, que tiene el virus, el paciente tendrá que ir aislado, pero estamos activando todo el sistema de salud primaria, de atención primaria de salud en todo el país, para que sean nuestros médicos de barrio, nuestros técnicos de atención primaria, los que sigan a ese paciente y que además suban la información sobre los cercos epidemiológicos, etcétera, que ustedes conocen mejor que yo. Le agradecemos, ministro. Voy a leer igual una pregunta que nos envía Joana Cañizares de Portal Tu Voz TV. A la ministra de Gobierno, hay personas en Guayaquil que buscan aún a sus familiares fallecidos. ¿Cuándo estarán en la página del Coronavirus Ecuador los nombres de todas las personas recogidas? Incluso en el mes de marzo por la Fuerza de Tarea Conjunta. Sí, buenos días, Joana. Este tema lo está manejando un grupo de trabajo que, como usted sabe, está dedicado exclusivamente a este tema. Desde el Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses se han enviado a todos los equipos que tenemos de profesionales para apoyar en esta tarea y desde el punto de vista de policía, la general Varela está al frente.
No le puedo dar más detalles porque hay un grupo de trabajo que lo está haciendo, pero esperamos que esto se normalice ya en los próximos días. De lo que conocemos, es una cantidad muy pequeña ya la que falta por reportar en la página para que todos puedan tener acceso a esta información, pero sabemos que es urgente y que mientras quede un solo caso pendiente, igual se está poniendo todo el esfuerzo para ponernos al día. Gracias, ministra. Continuamos con Neto Goyes de Al Punto Noticias. No sé si sigue Sí, Neto. ahora sí, ahora sí. Ministra, buenos días. Es importante conocer detrás de las circunstancias que obviamente de modalidad de los salvoconductos, la ciudadanía tiene alguna inquietud sobre esto. Si en realidad esto va a limitar la movilidad entre las ciudades, porque obviamente los anteriores no cumplieron esa misión. Y luego lo otro que tiene que ver también con la sanción. Esta sanción tiene que ser precisamente hasta que termine la cuarentena o obviamente hay un plazo para la entrega de vehículos retenidos. En la primera versión del reglamento se puso que la retención de vehículos era durante toda la emergencia, pero la emergencia sanitaria probablemente se extienda. Se dictó esta emergencia antes que el estado de excepción y lo más probable es que la emergencia sanitaria se extienda. Por lo tanto, en la reforma a este reglamento y con los salvoconductos vigentes al día de hoy, hay 5 días de retención de los vehículos porque también el otro problema que tenemos es que no hay patios suficientes para seguir reteniendo vehículos a la velocidad en la que se cometen las infracciones. La indisciplina, la falta de cumplimiento de las normas sigue siendo un obstáculo muy importante. En el reglamento que está vigente hoy, son 5 días para la retención de los vehículos, después de los cuales se podrían retirar, pero por cierto, algunos municipios, sobre todo Quito y Guayaquil, que tienen la competencia de tránsito, están analizando el hacer la falta equivalente a otras faltas relacionadas a la movilidad, lo que les permitiría retener los vehículos aún por más tiempo cuando los controles son municipales. Así que en principio 5 días y algunos municipios podrían extender este plazo, sobre todo para aquellos que tienen la facultad, la competencia de movilidad en sus cantones. Gracias, ministra. Continuamos con Mirna Vergara de Manavisión. Hola, muy buenos días. Mi pregunta es para el señor ministro de Salud. Quería preguntarle, pues, en días anteriores el señor presidente de la República y el mismo señor ministro anunciaban que iban a repotenciar los hospitales de la provincia de Manabí. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado esto. ¿Cuánto se va a invertir, en especial en el Hospital de Especialidades, que es uno de los centros que más pacientes con COVID ha llegado? ¿Cuánto se va a invertir en la provincia y cuándo será eso? Miren, Mirna, yo creo que sí se ha repotenciado y le voy a dar mis argumentos. En primer lugar, 305 personas de personal de salud se han incorporado justamente al Hospital de Especialidades de Portoviejo. Hemos hecho cambios en el Hospital de Jipijapa, cambió el director, les hemos dotado de ambulancias. En el Hospital de Chone estamos por iniciar ya la terminación para que se habilite al público en general. Y en Manta estamos considerando una ayuda que no es del Ministerio de Salud, sino al IES, para abrir un hospital. Se ha terminado ayer la evaluación del hospital de 100 camas que existe y que pertenece a la Universidad Laica de Manabí. Hemos estado trabajando con directivos de esa universidad y con otras personas para agilizar el proceso lo antes posible. Gracias, ministro. Continuamos con Evelyn Palacios de UCSG TV. ¿Qué tal? Buenos días con todos los presentes. Mi pregunta va dirigida a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Es con respecto a lo que usted mencionó al inicio de esta rueda de prensa sobre que se estaba analizando la posibilidad de pasar del aislamiento al distanciamiento social en algunas provincias. Claro está que aún no hay una fecha establecida para realizar esto. Sin embargo, creo que sería interesante conocer qué parámetros se van a analizar, ya que en algunas provincias, a pesar de que hay pocos contagios, siguen en aumento. Quizás al tomar esto del distanciamiento social se podría incluso incrementar mucho más la curva de contagios en ciertas provincias.
Sí, Evelyn, gracias. Efectivamente, cualquier modificación tiene como efecto que los contagios van a subir, porque cualquier movimiento de las personas implica un mayor movimiento del virus. Entonces, cualquier medida que se tome, cualquier medida que se va a tomar, porque ya sea en 15 días, en 3 semanas o en 3 meses, las medidas tienen como consecuencia este riesgo y esta posibilidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Primero, un criterio es la velocidad con la que en este mismo momento tenemos los contagios. Para tomar ese criterio tenemos no solamente las pruebas y los resultados, sino también la cantidad de personas que acuden a las emergencias, la cantidad de personas que llaman al 911 por emergencias relacionadas con el protocolo de atención de COVID. Esto todo nos da un panorama, nos permite saber si es que hay una velocidad altísima de contagio o si se mantiene. Lo vemos en los reportes todos los días. Tenemos provincias en donde las emergencias de COVID se mantienen, en donde tenemos una estabilidad en la cantidad de personas que acuden a las emergencias de los hospitales. Es un parámetro. Pero otro parámetro también es la cantidad de camas de hospitales que están disponibles, es la cantidad de espacios en cuidados intensivos, en unidades de cuidados intensivos que están libres. ¿Por qué? Porque efectivamente una movilización, una nueva actividad significa también un incremento en los contagios. Ese incremento en los contagios significa un porcentaje pequeño, si es que seguimos todas las estadísticas, un porcentaje pequeño, pero que va a necesitar hospitalización. Entonces, necesitamos saber que esa hospitalización va a estar disponible. Por esto es que las medidas también pueden avanzar y eventualmente retroceder. Si se llenan las camas de los hospitales, si ya no tenemos disponibilidad en respiradores y en terapia intensiva, se volverán a restringir otra vez la circulación para que cada provincia pueda avanzar en esta reapertura de actividades, pero que se haga de manera prudente y siempre valorando como el primer indicador el tema de salud, de cuánto se puede en el sistema de salud dar respuesta a ese mínimo porcentaje, pero muy importante, que va a necesitar ser hospitalizado. Entonces, los criterios son contagios actuales, capacidad del sistema de salud. Estos son los dos grandes criterios. También, por supuesto, hay que tener en cuenta que hay medidas que se van a mantener. Por ejemplo, el tema de las escuelas y de las clases, que ya está cancelado, que ya está negado todo el mes de mayo, que también baja la cantidad de circulación. Espectáculos públicos, espectáculos deportivos, eventos masivos, es algo para lo que todavía faltarán muchas semanas antes de que empecemos a discutir la manera de reanudarlo. Y el transporte interprovincial estará muy restringido también durante algún tiempo, sobre todo con las provincias en donde haya más altos contagios. Estas son las medidas o los indicadores para pasar del aislamiento a la distancia, pero tenemos ya que pensar en esta próxima etapa y tenemos que empezar a discutirla públicamente, dentro del COE y en los equipos de trabajo con el ministro de Salud, con los especialistas, ya tenemos algún tiempo debatiéndolo, pero públicamente también es importante, como yo lo he dicho antes, quedarse en casa es una instrucción, requiere disciplina, que nos rijamos por ese comportamiento, pero el momento en el que pasemos del aislamiento a la distancia se requiere más planificación de horarios, de rutas, de movilización, más disciplina sobre cómo va a funcionar dentro de la familia, la propia organización, etcétera. Entonces es importante ponerlo en debate. Gracias, ministra. Voy a leer una pregunta que nos hace Alexandra Valencia de Reuters. Es dirigida para el ministro de Salud. ¿Podría explicar sobre las autopsias verbales? ¿A cuántas familias de fallecidos se hará la encuesta? ¿Será a todos o solo casos con sospecha? ¿Y cuál es el protocolo para este sistema? ¿El procedimiento será solo para Guayaquil o a escala nacional? Gracias, Alexandra, por esa pregunta. La autopsia verbal es una manera de transparentar los casos de los fallecidos. Se la realiza, como he explicado anteriormente, a los deudos del paciente y se va a realizar a nivel nacional. Se ha iniciado ya. Hay una serie de preguntas que se hace de manera sistemática a los deudos y que aportan el conocimiento para saber si es que en los casos sospechosos que no tenían una prueba de COVID positiva,
se puede clasificar ese fallecimiento en realidad como una aducible, adjudicable a COVID positivo. Esa es la razón y va a ser a nivel nacional, como repito. Gracias, ministro. Damos paso a Gisela Garzón del periódico Tierra Grande de Mejía. Muchísimas gracias. Saludos a los colegas y saludos a los funcionarios de Estado. Ministro Ceballos, mucho se ha hablado y mucho se ha dicho respecto a el tema del uso de medicamentos, como por ejemplo hidroxicloroquina para el tratamiento de pacientes, de profilaxis, en fin. ¿El ministerio contempla o considera establecer algún tipo de protocolo, algún tipo de restricciones, tomando en cuenta que hay muchos medicamentos que tienen problemas colaterales, cardíacos y demás afectaciones que incluso pueden ser mucho más graves que el propio COVID? Sí, Gisela, es también una muy buena pregunta por la amplia diversidad de opiniones que existen al respecto. Acuérdense que este es un virus nuevo, es un virus que no había hasta hace pocos meses y del que se sabe poco. Por ejemplo, no existe una vacuna y no hay un tratamiento específico para aniquilar, para contrarrestar, para tratar a la enfermedad. Se tratan, obviamente, las consecuencias de que causa el virus, por ejemplo, las neumonías o las coagulopatías. Sin embargo, no existe un tratamiento específico. El Ministerio de Salud, también consone con las disposiciones internacionales de varias entidades, incluidas el CDC, la FDA, asociaciones de médicos y también otros gobiernos, no endosa ningún tratamiento en específico porque son drogas experimentales. Cada una de estas son drogas experimentales y no tenemos la suficiente evidencia científica como para decir el riesgo es menor que el beneficio, ayuda a los pacientes. Y ahí ve usted lo que ha mencionado, todos los efectos secundarios, inclusive muerte súbita en los pacientes. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros no demos luz verde, que nosotros no apoyemos dos cosas. Primero, en el criterio médico para tratar la enfermedad. Si yo como médico estoy frente a este paciente y yo creo que este tipo de medicinas son las que van a servir bajo mi criterio médico, no del Ministerio de Salud, yo uso y el Ministerio de Salud apoya esa iniciativa. Y por otro lado, en una segunda línea, hagamos protocolos de investigación más exactos, no protocolos de tratamiento, sino protocolos de investigación, en los que debe haber un planteamiento, por ejemplo, de casos y controles, que debe haber una aleatorización en los grupos, en los que debe haber también un consentimiento informado. Yo le informo al paciente y le pregunto si es que él está de acuerdo con ser parte de un trial, que se llama en inglés, o de un ensayo clínico aleatorizado, si fuera ese caso. Y le digo cuáles son las consecuencias. En el consentimiento informado yo tengo que también decirle al paciente si es que hay unas curas alternativas, de manera que el paciente escoja si está o no. Y le doy la opción al paciente también para que deje el momento en que él considere de ser parte de este estudio epidemiológico. Eso el Ministerio de Salud apoya, y apoya muy específicamente, por ejemplo, la utilización de los plasmas de pacientes que han tenido la enfermedad y que pueden ser utilizados en otros que así lo necesitaran. Por último, también uno de los pocos medicamentos antivirales que se han utilizado con efectividad en los Estados Unidos, hemos contactado al laboratorio a través de Cancillería para que se importe ese medicamento. Ustedes comprenderán que todo el mundo quiere utilizar ese medicamento y por lo tanto no nos han dicho ni siquiera una fecha de entrega, pero hemos hecho esta gestión. Eso es lo que tengo que informarle, Gisela. Gracias, ministro. Continuamos con una pregunta realizada por Dayana Monroy de Teleamazonas. ¿Por qué no se han incluido la cifra de los casos represados desde antes? Es decir, mientras se iban realizando las pruebas día a día. No, Dayana, en realidad, si usted ve la infografía, en la infografía consta esa información. Lo que pasa es que hay que hacer una simple deducción aritmética. Por ejemplo, leo la del día de hoy, son 34.420 pruebas que se han hecho. De estas, 11.183 son confirmados y casos descartados son 12.200. Si usted suma los casos confirmados con los descartados, no le dan 34.000. Hay una falta ahí.
Es decir, todo el tiempo se han estado informando esto. Sin embargo, como le explicaba al inicio de mi intervención, nosotros tenemos este momento todos los casos por procesados. No están subidos en la infografía porque estamos subiendo a la plataforma. La subida a la plataforma no solamente es del resultado del examen, sino, o del examen diagnóstico, sino que es una compilación de información que nosotros necesitamos para catalogar el caso como positivo o negativo y que da todo el contexto epidemiológico del caso. Les repito las cifras de hoy. En las cifras de hoy tenemos 23.856 realizadas, de las cuales 10.977 son positivos y 12.879. Si usted suma estas dos cifras, le dan exactamente los 23.856. En las infografías anteriores, como digo, ese número no da exactamente el número de pruebas realizadas. Ahora sí. Gracias, ministro. Damos paso a Fabricio Ceballos y con esto terminamos la transmisión por Ecuador TV. Les pedimos que nos sigan transmitiendo esta rueda de prensa virtual a través de la página de Facebook de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Continuamos contigo, Fabricio. Muy buenos días. Buenos días, gracias Natalie y también gracias a los ministros de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos y la ministra de Gobierno María Paula Romo por participar en esta rueda de prensa virtual que hemos transmitido de manera parcial por parte de los medios públicos de Ecuador TV. Son las 11 de la mañana, 44 minutos. Finalizamos esta transmisión. Les recordamos que a las 13 horas regresaremos con nuestro informativo telediario Emisión Central. Buen día a todos.